¿Qué es la antropología? Definición de antropología. La antropología es una ciencia comprensiva general que estudia al hombre en el pasado y en el presente de cualquier cultura. Esta se divide en dos grandes campos, la antropología física, que trata de la evolución biológica y la adaptación fisiológica de los seres humanos, y la antropología social o cultural, que se ocupa de las personas viven en sociedad, es decir, las formas de evolución de su lengua, cultura y costumbres. Antropología física. La antropología física se ocupa principalmente de la evolución del hombre, la biología humana y el estudio de otros primates, aplicando métodos de trabajo utilizados en las ciencias naturales. Evolución del hombre. Una de las ramas de la antropología física tiene como objetivo reconstruir la línea evolutiva del hombre. En la década de 1960 los paleoantropólogos Louis Seymour Bassett Leakey, su esposa Mary Douglas Leakey y su hijo Richard Erskine Leakey encontraron una serie de fósiles en la garganta de Olduvai, África Oriental, que desencadenó una revisión profunda de la evolución biológica de los seres humanos. Los restos fósiles desenterrados a finales de 1970 y 1980 proporcionaron después pruebas adicionales, en el sentido de que el género Homo coexistió en África Oriental con otras formas evolucionadas de hombre simio conocidas como australopitecinos hace más de 4 millones de años. Estos dos homínidos son al parecer descendientes de un fósil etíope, el Australopithecus afarensis, que tiene una antigüedad datada entre 3 y 3,7 millones de años. La famosa Luki, descubierta en 1974, es uno de los fósiles encontrados. Biología humana. Otra de las ramas importantes de la antropología física la constituye el estudio de los pueblos contemporáneos y de sus diferentes rasgos biológicos. Gran parte de los estudios y discusiones de antaño se centraron en la identificación, número y características de las razas principales. A medida que se fueron desarrollando técnicas más perfectas para medir el color de la piel y los ojos, la textura del cabello, el tipo sanguíneo, la capacidad craneana y demás variables, la clasificación de las razas se hizo más compleja. Los teóricos modernos mantienen que cualquier idea sobre las denominadas razas puras o arquetipos ancestrales es engañosa y errónea. Todos los seres humanos actuales son Homo sapiens sapiens y descienden de los mismos orígenes universales y complejos. Estudio de los primates. Debido a que los seres humanos son primates emparentados genéticamente con otros simios y monos, el estudio de la conducta, la dinámica de la población, los hábitos alimenticios y otras cualidades de los mandriles, chimpancés, gorilas y primates análogos, constituye una dimensión comparativa esencial de la antropología. Antropología social y cultural. Gran parte de la investigación antropológica se basa en trabajos de campo llevados a cabo con diferentes culturas. Entre 1900 y 1950, aproximadamente, estos estudios estaban orientados a registrar cada uno de los diferentes estilos de vida antes de que determinadas culturas no occidentales experimentaran la influencia de los procesos de modernización y occidentalización. Los trabajos de campo que describen la producción de alimentos, la organización social, la religión, la vestimenta, la cultura material, el lenguaje y demás aspectos de las diversas culturas, engloban lo que hoy se conoce por etnografía. Parentesco y organización social. Uno de los descubrimientos importantes de la antropología del siglo XIX ha sido que las relaciones de parentesco constituyen el núcleo principal de la organización social en todas las sociedades. En muchas de ellas, los grupos sociales más importantes comprenden clanes y linajes. Cuando la pertenencia a dichas corporaciones de parentesco se asigna a las personas solo por la línea masculina, el sistema se denomina de descendencia patrilineal, véase patrilinaje. Antes del desarrollo del comercio y de la urbanización a gran escala, muchos pueblos europeos estaban organizados desde el punto de vista económico y político como grupos de filiación patrilineal. El auge de las naciones-estado. El auge de las naciones-estados. Orígenes de las naciones-estado han sido objeto de grandes controversias. En el antiguo Oriente Próximo, por ejemplo,
Las primeras ciudades-estado aparecieron cuando el aumento de la población provocó una mayor demanda de alimentos, facilitada por el desarrollo de cultivos de regadío para atenderla. Esto motivó la expansión de sistemas militares que protegieran dichos recursos. En otros casos, la ubicación en rutas comerciales estratégicas, por ejemplo, Tombuctú en la ruta sahariana del comercio de la sal, favoreció la centralización militar y administrativa. Desarrollo de los sistemas religiosos. Los sistemas religiosos de las sociedades cazadoras-recolectoras pueden ser muy complejos en relación con el mundo sobrenatural, las fuerzas de la naturaleza y el comportamiento de los espíritus y los dioses. Estas sociedades pequeñas, relativamente igualitarias, suelen carecer de los recursos necesarios para mantener una clase sacerdotal. Sin embargo, todos los grupos humanos, ya sean grandes o pequeños, poseen en un momento determinado de su evolución algún tipo de especialización similar a los chamanes o curanderos, hombres o mujeres de quienes se cree mantienen contacto directo con los seres y fuerzas sobrenaturales, y que reciben poderes especiales para solucionar problemas como las enfermedades. El chamán es muchas veces la única persona con un papel religioso especializado en este tipo de sociedades. Evolución de la cultura. Los esquemas más bien simples de evolucionismo cultural propuestos durante el siglo XIX han sido objeto de discusiones elaboradas y modificadas a la luz de los nuevos datos arqueológicos y etnológicos. Destacados antropólogos de principios del siglo XX, como el germano-estadounidense Franz Boas y el estadounidense Alfred Louis Kroeber, adoptaron puntos de vista bastante antievolucionistas, ya que mantenían que los procesos culturales y sociales han sido tan dispares en todo el mundo que es difícil discernir algún proceso o tendencia general. Métodos de investigación. Los métodos de investigación en antropología son tan variados como los distintos temas de estudio. Investigación arqueológica. Para los arqueólogos resulta fundamental establecer esquemas cronológicos a partir de los restos y fósiles que descubren en sus excavaciones. Entre los modernos métodos de datación arqueológicos, la técnica del carbono radioactivo tal vez sea la más utilizada. Este método se basa en que las plantas y los animales vivos contienen unas proporciones fijas de una variedad radioactiva del carbono, denominada carbono 14, que se va degradando a ritmo constante hasta convertirse en carbono no radioactivo. La medición de los restos del radiocarbono en madera carbonizada, restos de plantas, fibras de algodón, madera y otras sustancias, permite determinar con bastante precisión edades de hasta 60.000 y 70.000 años de antigüedad. Investigación social y cultural. En la antropología social y cultural, la investigación se ampara en la idea fundamental de la observación participante dentro del seno de una comunidad o sistema social. El antropólogo se introduce primero en la vida de la comunidad y, a través de los contactos y las observaciones cotidianas, es aceptado por ella. Esta primera fase de la investigación de campo requiere semanas, incluso meses, sobre todo si hay que aprender la lengua local. Los primeros etnógrafos obtenían los datos a partir de entrevistas en profundidad con algunos informantes clave, personas expertas en la cultura y en el sistema social local. Estos datos se verificaban y cruzaban con los de otros informantes y con las observaciones directas del propio trabajador de campo. Antropólogos venezolanos más relevantes. Entre los historiadores y antropólogos venezolanos de los últimos 50 años, la figura de Miguel Acosta Sáignes sobresale por múltiples características. En primer lugar, por haber conseguido más que otros, conjugar el compromiso político y social, con una intensa actividad de investigación y divulgación científica. En verdad se tiene la impresión de que en su misma autopercepción, no existiera diferencia entre una actividad y otra, ya que investigar y divulgar la historia nacional o descripciones de las raíces de la idiosincrasia del venezolano, se insertan dentro de un proyecto político de emancipación donde el saber desempeña un importante papel ilustrado. En segundo lugar, entre los antropólogos venezolanos, identidad cultural ha sido tema favorito.
Fue durante los años 70 del siglo XX cuando creció un notable interés por la temática, entonces muy asociada a la discusión política sobre cultura popular y culturas de resistencia. En ese momento hubo autores destacados como estaban Emilio Mosonghi, quien defendiendo la categoría de identidad cultural militaba en organizaciones destinadas a rescatar y revalorizar la presencia de los grupos étnicos del país así como la presencia de las llamadas culturas afrovenezolanas. Otra investigadora que conformó aquel escenario fue Michele Ascencio, quien desarrolló toda una línea de trabajo sobre cultura e identidad en pueblos conformados por descendientes de africanos, evidenciada en su propia producción de textos así como en las tesis de grado de las que fue tutora en la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. También Omar Rodríguez, docente e investigador de la antropología venezolana, participó activamente en aquel debate donde identidad cultural y reivindicación sociopolítica se fusionaron estrechamente. Pero es que la antropología parece campo fértil para ello. Precisamente Vargas y Sanoja, 1993, recuerdan que la nuestra es una de las disciplinas que más ha producido conceptualizaciones sobre identidad y cultura, así como de igual manera se ha visto vinculada a movimientos y organizaciones que luchan por el rescate de la identidad en diversos pueblos y grupos socioculturales. Quizás buena parte de las razones de esos vínculos, relaciones, y hasta compromiso de los antropólogos con esos movimientos, residan en su metodología de trabajo, en ese hacer que les lleva a compartir de manera especial con las comunidades, como ha dicho la misma Michele Ascencio. Los estudiosos de estas culturas, los que gustan conversar con los hombres, van al pueblo a escucharlos, para sentir dentro de ellos mismos, el eco de sus narraciones, de sus dioses y de sus cantos. Ascencio, 1977, papel literario, El Nacional. Problemas capaces de estudiar en el escenario venezolano. El campo de la antropología social y cultural permite realizar estudios comparativos de la evolución de la sociedad venezolana en los aspectos cultural, social, político y económico y el resto de los países latinoamericanos, y publicar los respectivos análisis y conclusiones para que podamos de alguna manera entender cómo llegamos hasta donde nos encontramos hoy día. Resultaría sumamente interesante distinguir las diferentes etapas que ha atravesado nuestra nación en los últimos años en estos escenarios y establecer las pautas a seguir para no cometer los mismos errores del pasado.